Señores, regresamos al programa y vamos con el tercer bloque. Vamos a ver ahora un tema que me parece importante y seguramente va a tocar fibras sensibles en algún momento. El presidente de la República dijo una frase hace algunas semanas, aparte de defender a su señora esposa, se refirió también sobre el tema de la inclusión. Y la frase fue, incluir para crecer, o deberíamos decir, crecer para incluir. Nos referimos, por supuesto, a la inclusión de los más pobres de nuestro país en nuestra vida económica. Vamos a ver el título para recordar qué es lo que dijo el presidente. Doctor Vargas Aya, yo creo que la frase se entiende, ¿no es cierto? ¿Incluir para crecer o crecer para incluir? ¿Cómo debe ser, cuál debe ser el orden? Porque el presidente de la República, cuando salió electo, lo primero que dijo, y en su campaña, fue la inclusión social, que muy pocos la han sentido en realidad. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, eso para mí es adjetivo. Yo podría decir ninguna de las dos cosas. Las dos tienen que andar juntas. Esto es una invención de los últimos tiempos. Eso no existió antes. Incluir para crecer, o crecer para incluir, es un trabalengua. Miren ustedes, dice que las comparaciones son malas, pero yo he traído aquí algo que me parece excelente. Este es un libro, un bestseller que se ha escrito en 10 ediciones en el mundo, escrito por Joaquín Lavín, chileno. ¿Puedo mostrarlo a la pantalla, doctor? ¿Puedo mostrarlo para que la gente sepa de qué está usted hablando? La empresa Zigzag es un bestseller. Bueno, ¿lo podemos ponchar? No sé, lo muestro por acá. Sí. A ver, para que sepa la gente de qué está hablando el doctor Vargas Aya, ¿no? ¿De qué libro está hablando? Ahí está. Chile, Revolución Silenciosa. Sí. Muy bien. ¿Qué nos quiere decir de este libro? Esta es una cosa realmente nos da una lección. Es mala las comparaciones, pero ¿qué hizo Chile hace 20 años? A eso se refiere la Revolución Silenciosa. Ellos, por ejemplo, ¿qué hizo? Educó a la gente, educó a los chilenos. Los chilenos se educaron, cientos y miles de becas de posgrado en el extranjero, formación cultural, etcétera, etcétera. Un país como Chile, que no tiene nada, una franja pobre, no tiene petróleo, no tiene gas, minería, etcétera. Minería sí tiene. Bueno, minería sí. Sin embargo, fíjense, no tiene bosques. Sin embargo, fíjense ustedes, no le voy a leer todo esto. En 20 años ha duplicado sus bosques. Bosques plantados. Plantación del pino. Ha hecho plantaciones de bosques. El Perú es el segundo país de América Latina, de América del Sur, con la mayor cantidad de bosques y de maderas de las más finas que puedo decir. Sin embargo, Chile exporta 50 veces más que el Perú, y el Perú exporta una miseria. Es decir, teniendo una región amazónica para llenar el mundo. La segunda después de Brasil, ¿no? Sí. ¿Qué cosa hizo Chile? Aquí dice, pues, cultura de las becas, el nuevo cobre. Aquí llaman nuevo cobre al árbol, a las plantaciones. Las plantaciones en madera, la madera debe ser el nuevo cobre, y ese es el nuevo cobre. Y miren ustedes, el Perú tiene bosques, pero importa madera. Tiene petróleo, importa petróleo. Y de Chile todavía. Y de Chile todavía que no tiene petróleo. El Perú es arrocero que puede cubrir el continente americano. Y lo traemos del Asia. ¿Qué de Asia? Ahora viene de Uruguay, un país pequeñito, un país que tiene 4 millones de habitantes. Uruguay está cerca, traemos arroz de Asia también, doctor. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos traer esa mastín? La región amazónica es la región arrocera. Ahí el arroz está botado. ¿Por qué no se trae arroz de la región amazónica? ¿Saben por qué? Para no malograrle la plaza a los importadores de arroz de Lima. En Lima están los grandes importadores de arroz que no quieren que se abarate el arroz, porque un arroz barato no les significa utilidades. Muy bien, es cierto. Todas estas cosas lo que permiten es más bien, en lugar de incluir, excluir, ¿no? Claro. La gente se siente excluida más bien. Ni se incluye ni se excluye, ni se incluye ni se crece, ¿no? Y es muy larga. Miren ustedes, para terminar algo, en Chile se ha establecido algo, la profesionalización del combate a la pobreza. Se ha profesionalizado el combate a la pobreza. Aquí, ¿qué medidas tenemos
importantes para combatir la pobreza en el Perú. Ninguna. Bueno, en cuanto a cifras, en las cuales muy pocos creemos, la pobreza ha disminuido de manera importante en el Perú. Y se supone que eso, Roberto, es incluir, ¿no? Se supone que ese es el camino para la inclusión, llevar a los más pobres hacia un sector medio, digamos. Yo creo que eso es el decir incluir para crecer demuestra lo errado de la política del señor Humala en estos casi 5 años. O sea, él realmente se equivocó. Él cree que con programas sociales va a mejorar la economía inmediatamente. Esto no es así. O sea, la única forma de que un país crezca sostenidamente hoy en el mundo es haciendo una revolución educativa que permita acompañar la diversificación de las exportaciones, que generen mayores divisas, porque hoy en el mundo las empresas más ricas no son las empresas extractivas solamente, a pesar de no de ninguna manera negar que somos un país minero, etcétera. Mira Japón, si no. Pero debemos de empezar a trabajar. Ese es el gran problema. ¿Por qué Chile se ha comenzado a trabajar y a desarrollar productos bandera, como ellos lo llaman? Por ejemplo, el pino, por ejemplo, ahora la chilemoya. Ellos hacen una proyección de rentabilidad y trabajan con la economía del conocimiento. ¿Qué es la economía del conocimiento? Irse allá en los lugares donde realmente han desarrollado la tecnificación de estos procesos de producción. Como Israel. Un apunte a eso antes que me olvide. Un apunte. Fíjense ustedes, para hacer honor a la inclusión. ¿Cómo ha hecho la inclusión en Chile? Desde hace 25 años, a los trabajadores pasaron a ser accionistas de las empresas. Tenemos un buen porcentaje de miles de trabajadores chilenos que son accionistas de la compañía chilena Electricidad Chilectra, accionistas de Acero del Pacífico, accionistas de Azucarera Nacional Llanza, accionistas de Sociedad Química, de la compañía de teléfonos, etcétera, etcétera. Una forma de incluir a los trabajadores y a la gente es haciéndolos accionistas. De esa manera se asegura una gran asociación entre la empresa privada, o sea, los trabajadores y el Estado. El tema es que se equivoca el presidente Humala en creer que solamente con programas sociales se va a solucionar el tema. Tampoco es dejar que el crecimiento económico lo haga todo, pero necesitamos trabajar en una economía sostenida. O sea, si no se trabaja una revolución educativa, estamos fregados. Estamos hablando en estos momentos, por ejemplo, que la mejor universidad del Perú no aparece ni siquiera en el ranking de los primeros 500. No, estamos lejos. Y hoy Colombia ya está trabajando, por ejemplo, en ese modelo. Claro. Chile tiene la Fundación Chile que a través del dinero, producto de su principal materia prima, tiene 6.000 millones de dólares que van a importar conocimiento a las mejores universidades del mundo. ¿Hay algún candidato que en estos momentos esté hablando de importar conocimiento, de desarrollar una revolución educativa? No. Acabo de ver un artículo sumamente interesante de la mejor universidad del mundo ahorita, que es la Universidad de Stanford, donde hablan que a cualquier persona que se llame estadista, para hablar de economía tendrá que hablar de educación. Economía y educación es junto. Usted ve, por ejemplo, ahora, acá en Corea del Sur, ¿cuánto tiene el presupuesto en educación? 25, 27%. Singapur, la India, la China. ¿Cuánto tiene en el Perú? Apenas 3%. Y pensamos que va a venir un personaje para postular un mago y va a decir, yo haga palabra, y voy a construirte puentes, voy a construir carreteras. ¿Con qué recursos? ¿Cómo lo va a hacer? Hablemos de un país del futuro. Marco. A ver, han dicho casi todo. O sea, la crítica es absolutamente válida y yo no creo que apartarme de reconocer que la educación es la inversión hacia donde debemos apuntar es clara. El tema es que no tenemos el liderazgo, no tenemos el norte, no tenemos hacia dónde seguir porque nadie nos lo guía. Y acaba de citarnos Roberto a una de las mejores universidades, si no la mejor universidad en ranking. Alejandro Toledo es profesor ahí. Él tendría, ojo, él tiene una oficina ahí. ¿En Harvard o en Stanford? No, en Stanford. Él tiene una oficina ahí. Y sus pares, quienes están al costado de Alejandro Toledo en oficinas, son otros 2 gurús en economía y en alimentación y cosas de este tipo. Entonces, si lo tenemos a él como consultor aquí, ya fue presidente y no nos sirvió,
estamos preocupados porque este tema de la educación es fundamental y en algún momento Chile mandó a educar a su gente, claro, en una situación de represión bastante más complicada, pero que hoy puede administrarlo y puede ver los superávit que estamos viendo. Bueno, si está rodeado, cierto Leo, de gurús en economía, ¿por qué le fue tan mal con una empresa offshore en Centroamérica, no? Debería haber sido todo un éxito impresionante. En vez de venir a comprar una casa multimillonaria aquí por internet. Vamos con unas llamaditas telefónicas, doctor. Y seguimos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, bienvenido, buenas noches. Pepe Rocha. Sí, señor, bienvenido. Estamos extrañando a Ricardo y también al Angelito. ¿Dónde está el Angelito? No tengo la menor idea, el Angelito hace mucho que no lo veo. A Ricardo le estamos extrañando para votar por él. Muy bien, gracias por su llamada. Ya vemos si se reelige o no el Angelito, a ver qué pasa. Yanina tiene algunos mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales. Vamos a ver qué nos dice el público. Yanina, adelante. Así es, Pepe, nos llegan diversos comentarios de este tema. Genaro Robles nos dice que sería mezquino no reconocer que el gobierno hace un gran esfuerzo por incluir a los peruanos de pobreza extrema, aunque resulte insuficiente. Carolina Cruces también opina, ella nos dice que para los neoliberales siempre será mejor crecer primero para incluir después, solamente que una vez que crecieron no les importa el resto. Muy bien, muchas gracias. Ese es un poco el tema que nos pone el televidente que nos lee Yanina, ¿no es cierto? La derecha, por decirlo de alguna manera, por etiquetarlo, dice, no, primero crezcamos y después viene la inclusión, ¿no? En cambio, los que piensan diferente, un poco centro-izquierda, dicen, no, pues hermano, no dejes para mañana a la gente que necesita ser incluida en extrema pobreza. Como nutrición, que por ejemplo... No puede esperar. ¿Qué tienes que inyectar de todas maneras? Vamos con unas llamaditas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Señor. Le pido que hable un poquito más fuerte, por favor, para escucharla bien. Acerca del tema de incluir para crecer o crecer para incluir, yo creo que lo mejor que pueden hacer los congresistas, los padres de la patria, es dejar de hacer todo ese circo y todo ese sistema corrupto que hay dentro del Congreso, que cada uno tira para su lado. Ellos cuando ingresan al Congreso, cuando entran al Congreso, yo creo... Muy bien, gracias por su llamada. Se escuchaba un poquito bajo, pero se llegó a entender, ¿ah? Hola, buenas noches. Buenas noches, me llamo Steve Salazar, llamo del distrito de San Martín de Porres. Bienvenido. Sí, quisiera hacer una consulta. Lo que pasa es que yo estuve hace tiempo en su programa y salí en vivo. Yo estuve contra la marcha contra la televisión basura. Mucha gente participó en la primera marcha, incluso había dirigentes personales de la farándula, que se podría decir, ¿no? Pero en la segunda marcha éramos pocos. Jóvenes como yo siempre hemos estado interesados en combatir la TV basura con la cultura, ir a gente a biblioteca, más libro, menos face, pero desgraciadamente somos minorías. Y yo estuve en las dos marchas, ¿eh? No toma interés en estos casos y siguen votando por los mismos personajes que son Alan García, Fujimori, que siguen la ideología de Toledo. De todas esas personas, yo me pregunto, con un joven de 22 años, no tenemos memoria los peruanos, ¿hasta cuándo vamos a seguir votando por los mismos políticos de siempre que nos estafan, nos engañan y seguimos viviendo? Si bien el Perú ha crecido económicamente, pero culturalmente estamos bajos, somos el peor país en Latinoamérica en comprensión lectora. Muy bien, gracias por su llamada. El doctor Marcos Ibaceta estuvo en esa marcha, Fernando Urbina estuvo en las dos marchas también. Quien les habla tuvo el gusto de estar en esas dos marchas. Don Ricardo Belbon estuvo en una de las marchas también, estuvo presente. En la primera no pudo estar por temas de agenda, pero en la segunda estuvo ahí caminando con la gente en pos de la cultura. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor. Mucho gusto por intervenir en su prestigioso programa. Bienvenido. Bueno, mi opinión es la siguiente. Yo lamento que los jóvenes que están ahí de panelistas no tengan tanta base fundamental como lo tiene el señor Vargas. Vienen solamente opinan, pero no tienen base o fundamento. ¿Y por qué? ¿En qué se basa usted para decir que no tienen base y fundamento? Es la opinión. Porque usted está viendo que el señor Vargas trae más cosas que hacen razonar a nosotros. Muy bien, le agradezco su llamada y su crítica, pero acá respetamos las opiniones de todos. Yo ya les he dicho miles de veces a los televidentes, la diferencia de nuestro programa con el resto de la televisión es que somos un programa plural y acá escuchamos todas las opiniones. Si a alguien no le gusta, bueno, en todo caso es discutible y las llamadas sirven un poco para discutir sobre los temas de fondo. Doctor Vargas. Bueno, la población, los ciudadanos, lo que llaman los ciudadanos de pie, y la gran mayoría de los ciudadanos del Perú no tienen la culpa de no haber sido educados.
Lo demuestra, nosotros lo vemos todos los días. Miren ustedes, sigo con la comparación, porque nuestro vecino nos sigue atropellando. Hace 20 años, Chile tenía 2.200 posgraduados en las grandes universidades y el Perú ninguno. Y como algo irónico, dice, en 1975 se registró en Chile 250 ciudadanos chilenos ya compraban la Quinta Sinfonía de Beethoven. Aquí yo pregunto, ¿por qué ciudadanos me piden en el Perú? En Lima, en cualquier lugar. ¿Quién es Beethoven? ¿Quién es Mozart? ¿Quién es Schubert? La cultura, la educación es básico para los... Si el cerebro está vacío, no tiene cultura, no tiene conocimiento, no tiene... bueno, no. Y pero aquí confunden a Abimael Guzmán con un Nobel en literatura. Bueno, pero termino señalando otra cosa. No me gusta decirlo, pero se lo voy a decir, porque algunos ciudadanos me lo obligan a decirlo. Durante la etapa de la colonia, hubo un caudillo aquí que se llamaba Francisco Pizarro, que fundó Lima, etcétera, etcétera. Muy bien. Francisco Pizarro tuvo un lugarteniente que se llamaba don Pedro de Valdivia. Don Pedro de Valdivia fue un secretario de Pizarro y que fue a fundar Chile una pequeña capitanía. Esa pequeña capitanía fundada por Pizarro, por don Pedro de Valdivia, en la misma época, cuando el virreinato del Perú era todo un poder, fíjense ustedes lo que es ahora. No quiero dejar esta expresión señalando algo, lo que he leído con pena y con dramatismo en la historia de Gonzalo Bulnes, cuando termina diciendo, ahora descubrimos cuáles han sido las razones por las que Chile ganó la guerra al Perú. No quiero responder por qué, pero en fin, que se quede eso a la interpretación de nosotros. Doloroso, pregunta dolorosa, pero tenemos que hacerla. Estamos atrasados. Usted ha dicho algo, Roche, una cosa, disculpen que me estoy extendiendo, sobre la pobreza. Yo he llevado la cuenta de hace 20 años, cada año disminuye más o menos de 5 o 7% la pobreza. En 20 años son 100%, ya no tendríamos pobres. Bueno, pues entonces, hasta las estadísticas están mal hechas. Bueno, pero la población crece también, ¿no? Y crece la población pobre. Pero que en pobreza, pues. Sí, claro. Debe crecer en otras condiciones, no en pobreza. Sí, pues. Entonces, ¿en qué quedamos? Ese es un tema de inclusión, ¿no? Y hay quienes dicen, para referirme a la frase que usted ha mencionado, hay quienes dicen que Chile no ganó la guerra. La perdieron los peruanos. Pero bueno, peor todavía. Peor todavía. Peor todavía. Pablo, por favor, ¿qué piensa de toda esta reflexión? ¿De incluir para crecer o de crecer para incluir, para irnos nuevamente? Sí, yo quería justo entrar y ser puntual en el tema. Yo creo, sí, la expresión incluir para crecer bastante sabrosa para poder hacer un análisis de ella. Yo creo que incluyendo a los peruanos, esos pobres que nunca tienen una oportunidad, y poner su talento, activar su talento dentro de sus comunidades, era un poco la expresión que se quería. En algún momento se utilizó una frase así como economía con rostro humano, es decir, no pensar tanto en los números y en acopiar plata, sino en saber redistribuirla. Es muy complejo redistribuir en este país. Lo que sí creo es que el título estuvo bien hecho, esto de incluir para crecer, es decir, incluir al peruano olvidado, al peruano marginado, para que se ponga al servicio de su propio bienestar, de su propia economía y del bienestar del país. Pero creo que tuvimos un mal líder, un mal dirigente y un mal timonel como fue Ollanta Humala, ¿no? Sí, ¿no? Porque creo que este tema de crear un ministerio y mal administrar algunos sistemas sociales, o el tema de educación que bien ha marcado el doctor Barrasaya, no es suficiente con gastar, ¿no? Pues se dice, hemos invertido como ningún otro gobierno invirtió en educación. Seguramente hay mucho más dinero, pero no se ve la producción de ese dinero en realidad, ¿no? En el caso de educación, sí, déjame hacer puntualizar, sí, el resultado hay que esperarlo, pero hay que estar atento. Pero sí, en educación se espera, es mediano plazo lo mínimo. No, sí, claro, pero no vemos profesores mejores maestros, que es la base, ¿no? Yo creo que el Perú ha tenido picos importantes y no somos humildes en reconocer que, por ejemplo, en educación no hemos hecho nada teniendo los recursos. Hemos tenido casi 14 años
del boom de lo que tenemos debajo de los pies, no lo que tenemos acá, que son los minerales. Y se ha crecido. Con ese dinero se ha podido utilizar, etcétera, para una serie de programas sociales, que no está en discusión que se haga. Pero decimos, ¿por qué nos tiene que pasar esto? ¿Por qué reincidimos en hechos históricos de fracasos? Tuvimos el boom del guano, tuvimos el boom del caucho, del salitre, y los recursos, ¿en qué se fueron? Nunca pensamos en invertir en la mente de nuestra gente, nunca entendimos que el crecimiento sostenido y sostenible para que el Perú tenga un futuro y un desarrollo se debió de lograr en la mejora en la calidad de la educación. Hace un poco llamó un señor y decía que exista, por ejemplo, votaciones libres. Yo he visto en México, he ido a acompañar un proceso electoral en México y es increíble. Vienen, como no hay educación, en México tampoco, para el día D, que le llaman el día de las elecciones, se gastan miles de millones de dólares porque los traen como manada en camiones, que supongo que sería lo que pasaría acá. O sea, una cosa es la campaña electoral y el día D de las elecciones. No se imaginan lo que es eso. Entonces pasa por la educación, no solamente pasa por cambiar las normas. Y la educación tiene un proceso de reforma. Hoy en el mundo, las economías que crecen no se miden por cuánto Producto Bruto Interno tiene. Hoy en el mundo se miden por cuántas marcas y patentes está registrando en la Organización Mundial de Patentes en Nueva York. Entonces tenemos que el Perú en los últimos 2 años ha patentado de 9 a 10 marcas y patentes, y Corea del Sur, por ejemplo, 9.600. Esa es nuestra realidad. Bueno, nosotros no estamos invirtiendo ni en tecnología ni en investigación. Muchos kilómetros de diferencia con ese sector del Asia. Le pasó hace poco a Brasil, por no irnos muy lejos. En Brasil decían, pero Brasil es la 9ª economía del mundo. Sí, pero su mejor universidad, que es la Universidad de Sao Paulo, está en el puesto 160. Sí. Es un país que está condenado al fracaso. No creían los brasileros. No creían, y miren lo que les está pasando, se vienen derrumbando de a pocos. ¿Por qué? Porque el tema de los minerales es un hecho finito, termina, se acaba. Vamos con algunas llamadas del público y regresamos con el panel. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor. Yo quería felicitar a los que están interviniendo y que le están dando importancia a la educación que, como habla el doctor Vargas Sayas, que Chile nos tiene una ventaja en respecto a posgraduandos, ¿no? Con doctorados, maestrías, y que debido a eso tienen cierto desarrollo. En el Perú, por ejemplo, tenemos hace un año la ley universitaria, que está entrampada. ¿Por culpa de quién? De las actuales autoridades de las universidades públicas. Ellos están usando todos los argumentos casi delincuenciales, como el caso de Orellana, ¿no? Rodolfo Orellana, en el cual usan las leyes para mantenerse en sus cargos. Muy bien, gracias por su comunicación. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Bienvenida, buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Mire, para mí es claro, es crecer para incluir. O sea, definitivamente incluir para crecer es imposible. Ni en una casa lo podría hacer uno. O sea, lo más práctico es crecer para incluir. Y bueno, yo sí me he tomado la molestia de haber leído el libro del doctor Toledo, del 2001 al 2006, lo hicimos juntos. He leído el libro, todo, y realmente es claro que si no se hacen unas bases, no puede haber nada. Y otra cosa, nosotros tenemos un grave problema. Si solamente para la ley universitaria se ha luchado tanto y no se puede hacer ni cambiar a los rectores, porque cada político tiene su universidad. Es el señor Acuña, el señor Alan García, la San Martín, el otro señor, la UTP, el otro señor... Entonces, no se puede hacer nada. Muchas gracias. A usted la gracias. Justamente ese tema conversamos al inicio del programa. Yani tiene algunos mensajes. Yani, adelante. Así es, Pepe. Víctor Maldonado, él nos escribe y nos dice que el Perú es uno de los países con mayor crecimiento económico en el concierto internacional, pero aún tiene serios déficits en inclusión social. Amelia Paredes también opina, ella nos dice que no debe prevalecer un concepto sobre el otro, tiene que haber armonía entre crecimiento e inclusión para que resulten sustentables. Muchas gracias, Yani. Doctor Héctor Vargas Sayas. Quiero decir algo que yo me caracterizo por decir algunas cosas que no agrada a muchos, naturalmente, pero desgraciadamente la triste realidad. Nos falta, aquí yo te digo una cosa importante, nos falta nacionalismo. No hay nacionalismo en el Perú. Y eso lo digo con toda sinceridad. Yo ya no soy un niño,
toda la vida he pasado. ¿Qué es nacionalismo en el Perú? Miren ustedes, una cosa, voy a relacionar esto con el deporte. Porque un día a un deportista, a un dirigente uruguayo le preguntaron: ¿qué hacen ustedes, un país tan pequeñito que tiene 4 millones de habitantes? Sacan futbolistas de todas partes, tienen coronas, campeonatos mundiales y todo lo demás, un país que es la octava parte del Perú. Y un dirigente uruguayo, y el Perú, que es un país grande, 10 veces más, rico, y tiene futbolistas habilidosos, que hacen maravillas en la calle, y no ganan nunca. Es que al peruano le gusta mucho la noche. Fíjense ustedes, al peruano le gusta mucho la noche. Y esto me hace recordar algo que nosotros repetimos, lo he escuchado yo desde que he sido niño. El nacionalista, viva el Perú, y un ajo, ¿no? Viva el Perú, que siga la jarana, aunque no se coma mañana. Esa es la norma que nos rige en este país, desgraciadamente, mis queridos amigos. Marco, por favor. Sí, hay un tema de falta de rigor. El peruano es... Yo te lo he comentado, es indisciplinado. Hay un libro del doctor Morillas que se llama País Combi, que nos describe de manera singular, a través de anécdotas y de conceptos, César Samayoa, Eloy Jauregui, el mismo... Es gente que ha escrito, sociólogos que han escrito sobre el tema, y el peruano es un personaje de ir a buscar el 11, de ir a buscar el mínimo indispensable para sobrevivir, para estar... Y que se quede así, Canal 11. No, y por eso es que este señor en el Twitter termina diciendo que estábamos dirigidos por el último escalafón del barco, ¿no? O sea, los que están ahí, justamente los últimos presidentes, pues no han sido los más brillantes ni de su esfera intelectual, social, ni de sus carreras. Entonces, creo que nos satisfacemos con poco, y hay un tema educacional interesante, ¿no? Un minuto, Roberto, por favor. Sí, bueno, yo creo que finalmente tenemos una agenda o tareas pendientes que hacer en el tema de educación, una revolución educativa, si queremos hablar de una economía y un crecimiento sostenido. Pero también no debemos de olvidar que tenemos, para poder diversificar nuestra economía, 13 tratados de libre comercio, y todavía no tenemos embajadas que trabajen como articuladores entre el mercado exterior y el mercado interno. Y eso también es una ventaja comparativa que Chile tiene. Hoy, si hay un empresario chileno que llega a una embajada en Chile, en cualquier país del mundo, queriendo ofrecer productos o queriendo importar productos, la embajada le presta todo el apoyo, hasta le da vehículos y le ayuda con todo, como si fuera un amigo que viene a buscar la oportunidad de desarrollarse. Esa política todavía no la tenemos, porque lo que tenemos todavía es a personajes que creen que ser diplomático es ser de cóctel. Hoy la diplomacia en el mundo es más comercial que otra cosa. Sí, es verdad, pero creo que acá estamos concluyendo, por lo menos el análisis que rescato, es que sí es necesario incluir, ¿no es cierto? Es necesario incluir en educación, por ejemplo, ¿no es cierto? Es necesario incluir en eliminar la pobreza para poder crecer, y no pensar solamente en el mercado, para que el mercado haga lo que quiera y después nos haga crecer, ¿no? Después nos incluye si que quiere el mercado. Por ahí no va la figura. Sí, no, nosotros no somos ni un código de barras, ni un número, somos personas que respetan. Hay que acompañar. El crecimiento económico tiene que ser acompañado con políticas públicas deliberadas, eficientes, que vayan directamente a aquellos sectores vulnerables, como el caso, por ejemplo, de los niños, en el caso de la nutrición. Si no tienes niños bien nutridos, no le puedes dar educación. Muy bien, señores, y si no nos vamos, nos pasa el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Mañana regresamos con un programa especial, porque vamos a hacer un programa especial sobre lo que va a pasar en Argentina. Tenemos una realidad muy similar a el Perú, así que vamos a estar atentos a 72 horas previas a las elecciones de Argentina, elecciones generales. Nos vemos mañana. Lucha con firmeza.